Vale, pues a ver ahora. Bueno, bienvenidos a la primera clase presencial virtual, es decir, la primera clase de clase invertida que vamos a hacer este año en cuarto de la ESO. Bien, a ver, os comento, lo que vamos a hacer ahora es que os voy a explicar una parte del nuevo tema, que es el tema 4, España en el siglo XIX, y eso tenéis que tomar apuntes de este tema, ¿vale? Las ideas principales las pongo en el PowerPoint, pero claro, falta complementar con lo que digo y hacer vuestros como unos apuntes a limpio, ¿no? Esos apuntes los traéis el próximo día hechos y haremos una actividad para ver si habéis comprendido bien el tema, ¿vale? Bien, os he dejado como portada a una serie de protagonistas, ¿vale? No de toda la España del siglo XIX, pero de una primera parte de España del siglo XIX, porque ya os dije que este tema es tremendo, ¿no? En cuanto a acontecimiento, a cronología y a personajes. Pero bueno, el primero de ellos que quiero nombrar es Fernando VII. Fernando VII va a ser el hijo de Carlos IV, ¿vale? Fue el hijo de Carlos IV, de hecho. Entonces, Fernando VII va a ser uno de los protagonistas, ¿no? Tenemos luego a su hija, Isabel II. Isabel II va a ser otra, bueno, una de las reinas también, ¿no? Tenemos el canal de Isabel II, ¿no? Con el agua, que fue una de las obras que ella propició, sobre todo, ¿no? O sea, que ella estuvo ahí metida. Y luego tenemos a José I Bonaparte. Bonaparte nos suena de Napoleón, ¿no? Hermano de Napoleón. ¿Qué le van a llamar? Pepe Botella. Aquí lo tenemos, una ilustración de la época, satírica en este caso, ¿no? Porque decían que le daba mucho la botella y que era un poco borracho, ¿no? Pero bueno, esto es... Ahora veremos por qué la población de Madrid, sobre todo, dice esto y por qué le tenían un poco de manía a este personaje, ¿no? Bien, vamos con los epígrafes. Bien, en la hoja de ruta os pongo todos los epígrafes, así que no os preocupéis, la daré impresa y esto es para que lo veáis aquí, no hace falta que los copiéis ni nada, ¿vale? Pero quiero que os situéis porque vamos a ver ahora el epígrafe 1, que es la Guerra de Independencia y las Cortes de Cádiz. Entonces, quiero que os situéis bien, vamos a ver este tema de forma virtual por el vídeo y ya el próximo día traedlo bien estudiado, o lo vamos a leer los apuntes porque haremos una actividad y nos meteremos ya en el reinado de Fernando VII. ¿Vale? No podéis entender el reinado de Fernando VII si no habéis entendido bien este epígrafe, y estos epígrafes son así todos. Entonces, bueno, vamos con el primero y bueno, vamos a ello. Bien, ya no nos acordamos ni cómo habíamos dejado España. Después de todos estos temas que hemos tenido, la revolución industrial y todos estos líos, claro, es que esto pasa a la vez. La revolución industrial sucede a la vez que España está en un siglo XIX. Entonces, en el siglo XIX habíamos dejado a Carlos IV, si os acordáis, ¿no? Está Carlos IV y, bueno, finales del XVIII, principios del XIX, está Carlos IV con muchos ministros y la Revolución Francesa, que lo que está sucediendo es que está contagiándose a España y Carlos IV intenta frenarla de alguna forma, ¿no? Uno de los ministros importantes va a ser Godoy. Godoy le tenemos aquí en una foto. Mirad la mirada que tiene, ¿no? Y ya os dije que, bueno, que tenía bastante inteligencia, ¿no? Ascendió muy rápido. Entonces, eso es una persona bastante pícara, ¿no? Entonces, Godoy se va a liar mucho con Napoleón, porque está viendo que es el poderoso, ¿no? De turno, ¿no? Napoleón va a hacer su imperio, os acordáis del imperio napoleónico, ¿no? Y todas las batallas que hizo, Waterloo, etcétera. Pues esto en España no va a sentar bien. Entonces la gente le va a tener un poco de manía a Godoy. Le ven como, bueno, como un poco, hablando mal y pronto, como un poco trepa, por así decirlo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que Luis XVI es ejecutado. Es ejecutado y claro, Carlos IV, como todo monarca europeo, va a proclamar la guerra contra Francia, porque todos los demás monarcas van a proclamarla, porque obviamente los monarcas no quieren morir, como le pasó a Luis XVI, y no quieren que su pueblo tome las mismas medidas. Pero ¿qué va a pasar? Que esto le va a salir mal porque Godoy está liado con Napoleón y además están ahí, Napoleón es muy poderoso y entonces al final van a firmar el Tratado de San Ildefonso en 1800. Este tratado significa que se van a liar España y Francia contra Inglaterra. Es el tema del bloqueo, no sé si os acordáis, ¿no? Es decir, para que, claro, porque se va a hacer la guerra contra Francia, pero lo que pasa es que, claro, que Francia está muy cerca de España. Entonces, España tiene miedo en cuanto vamos, a todo el movimiento que está surgiendo en Francia. Entonces, al final, van a firmar un pacto con ellos, ¿no? Este bloqueo era que no se podía comerciar con los productos ingleses, ¿no? ¿Quién se va a saltar? Bueno, ¿qué va a suceder aparte de este tratado? Lo que va a suceder es que va a suceder la batalla de Trafalgar, bueno, diferentes guerras contra Inglaterra en este caso, y la batalla de Trafalgar es una batalla en la que participa España y Francia y se derrota, Inglaterra derrota a Francia y a España. De tal forma que con esta situación se produce el tema del bloqueo, se toma más en serio el tema del bloqueo económico y se firma el Tratado de Fontainebleau.
Tratado de Fontainebleau de 1807 consistía en que España permitía a Francia atravesar, mirad, está aquí, atravesar toda España para llegar a Portugal, meter tropas francesas en España para llegar a Portugal. De tal forma que esto permitía que atacara a Portugal. ¿Por qué a Portugal? Porque Portugal no estaba respetando el bloqueo económico de Inglaterra, estaba comerciando con Inglaterra. Entonces Napoleón quería dar un escarmiento. ¿Qué va a pasar en España? Bien, en España lo que va a pasar son las abdicaciones de Bayona. Es un acontecimiento muy extraño. Es un acontecimiento por el cual Godoy Napoleón o Napoleón invita a la familia real a la corte, ¿vale? A un palacio en Bayona y lo que hacen es que se produce como una especie de secuestro. Van Carlos IV, va Fernando VII, que tienes un grado de la época, va Napoleón, va el príncipe Carlos, que es hermano de Fernando VII, luego le veremos entrar en acción, va la reina María Luisa y va Godoy. Y todos ellos lo que hacen es que fuerza Napoleón a Carlos IV en abandonar la corona de España. Las abdicaciones de Bayona es un acontecimiento que se van como a una reunión a Bayona y resulta ser una encerrona por parte de Napoleón que le hace abdicar a Carlos IV, entregar la corona y Napoleón se la da a su hermano José I Bonaparte. Perdón, José Bonaparte. Y va a pasar a ser José I Bonaparte. Como os podéis imaginar, esto en España no va a sentar nada bien. Puesto que ya veníamos con el recelo, ya se venía con el recelo de Felipe V, el Borbón, que empezó a quitar los derechos, ¿os acordáis, no? Este Borbón, que ya empieza a traer medidas, ahora encima ya no es que sea Borbón, mi rey, es que encima es directamente el hermano de Napoleón, que no es un rey, no es monarca, ¿no? Bueno, pues lo que va a pasar es lo siguiente. Lo que va a pasar es que va a empezar la guerra de independencia. Este secuestro de Bayona va a provocar que en el 2 de mayo, sobre todo en la ciudad de Madrid, haya una sublevación. Aquí tenemos un cuadro de Goya que se describe la sublevación después de la guerra de independencia, ¿no? Toda la brusquedad que hay, ¿no? Aquí tenemos un general francés, por ejemplo, aquí tenemos el pueblo, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que la sublevación popular es que se van a crear milicias, van a crear una serie de ejércitos, pero ejércitos no profesionales, ya sabéis, ¿no? El pueblo se va a enfrentar contra Napoleón, contra el ejército de Napoleón. Pero entonces va a empezar una guerra, ¿no? Dentro de esta guerra va a haber una serie de tendencias, por así decirlo. Va a haber unos partidarios en España que se van a llamar afrancesados, que van a ser personas que son partidarios de que José I Bonaparte reine España, pero luego va a haber unos que se llaman fernandinos, que van a ser aquellos que quieran que Fernando VII sea el rey de España, que no sea Carlos IV, es decir, que sea el hijo. Carlos IV obviamente ahora ha pasado a segundo plano, ha pasado a esa persona que ha abandonado a España. Es la óptica que tienen ellos. Entonces, o es José I Bonaparte el rey o es su hijo Fernando VII. Entonces va a estar afrancesados con José I y fernandinos con Fernando VII. Y mientras tanto, estalla una guerra. El 2 de mayo. El 2 de mayo es una sublevación popular muy importante y por eso en Madrid es festivo. Porque se supone que es cuando empieza el pueblo empieza el pueblo de Madrid a toda la independencia de Francia. Bien, va a haber unas fases en esta guerra muy sencillas y la guerra empieza a finales de 1808 y Madrid se subleva, como ya hemos visto, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Que mientras Madrid se está sublevando, que le vemos aquí sublevándose, mirad la de batallas que hay. Hay millones de batallas por todas partes en las que Francia se va a hacer con Zaragoza y con Gerona. De tal forma que Francia va a ir subiendo hasta que en Bailén es derrotada Francia. ¿Qué va a suceder? Que esto fue un triunfo para las personas que creían en la unidad de España, por así decirlo, en manos para los fernandinos. Entonces, en 1808 a 1812 es la segunda parte y Napoleón mete más tropas en la península y proclama ya a José I Bonaparte como rey. De tal forma que ya se ha perdido la guerra de la independencia, ahora España pertenece a Francia. ¿Qué va a pasar? Que de 1812 a 1814 Napoleón empieza a estar débil por las tropas, empieza a perder muchas batallas como vimos en el otro tema. De tal forma que lo que va a pasar es que el duque de Wellington, que es inglés, va a ayudar a este ejército español que se ha creado, ¿vale? Y va a restaurar y va a instaurar la figura de Fernando VII como rey de España. Y al final, el duque de Wellington, ¿vale? Con todos los fernandinos, van a derrotar a los franceses y van a poner a Fernando VII como rey. Vale, pues ahora,
Esto es la guerra de independencia, ya está, es muy sencilla. Lo que pasa es que la tenemos que ver. Claro, cuando hay una guerra de este tipo en la cual el rey abandona el país, sucede un acontecimiento en este momento muy importante, y es que ¿quién gobierna mientras está José I Bonaparte y Fernando VII peleándose? ¿Quién va a gobernar? Pues es lo que vamos a ver ahora. En 1812 al 14 hay un problema, ¿vale? Y es el siguiente. Bueno, problema. Básicamente es una cosa diferente. Se hacen unas cortes en Cádiz. Cádiz es un lugar, mirad la foto. Cádiz es un lugar, es un cuadro de la época, es un lugar increíble para esto, ¿no? Es un lugar que reina el liberalismo, por así decirlo, ¿no? Los liberales. Entonces, hay un vacío de poder muy grande porque no está Carlos IV y hay muchas zonas sublevadas y demás que se empiezan a crear una serie de juntas. Juntas es gente que se reúne para hablar, ¿no? Cómo organizar el sitio, ¿no? Y se va a hacer una Junta Central Suprema en 1810 que van a ser la Junta Central Suprema va a estar en Cádiz por esta libertad que hay y porque es un lugar donde Francia no ha entrado. Van a formar allí unas cortes constituyentes. ¿Esto nos suena a qué? A la Revolución Francesa, van a hacer lo mismo. Es decir, hacen unas cortes constituyentes diciendo que España se constituye de esta forma, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que los diputados de Cádiz, de esas cortes constituyentes, van a ir los diputados que podían, que no estaban en la guerra contra Francia. Entonces, van a estar los liberales, que van a proponer reformas políticas, y van a ser la mayoría, reformas políticas contra el antiguo régimen, etcétera. Van a estar los absolutistas, que quieren volver al antiguo régimen, y va a haber americanos, que son gente que habla de los problemas de las colonias, de gente de América, ¿no? De tal forma que todos estos se van a juntar en Cádiz. Y se va a hacer la Constitución de 1812. Se llama la PEPA, porque se aprobó el 19 de marzo, el Día del Padre, ¿no? Entonces, y San José, pues la PEPA. Básicamente esta constitución es la base de la España contemporánea. Es como si la Revolución Francesa, que no es así, es decir, todos esos hitos de la Revolución Americana, estas revoluciones que hemos visto, como si también llegaran a España en este momento. Y efectivamente llegan, porque hacen la primera constitución. Esta primera constitución hace reformas que ponen fin al antiguo régimen. Por ejemplo, dicen libertad de imprenta, es decir, libertad de expresión, abolición de la tortura, supresión de la Inquisición, fuera señoríos y fuera los gremios. Eso ya es fuera del antiguo régimen prácticamente. Y luego todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Vale, esta constitución de 1812, ¿vale? Básicamente dice que el poder lo tiene el pueblo, la soberanía nacional. Básicamente no dice el pueblo, dice que lo tiene la nación y la nación lo ejerce eligiendo representantes. La forma de gobierno dice que es una monarquía moderada. Básicamente es que el rey sí que va a dictar las leyes, pero va a tener una cámara que controle. Es como la monarquía parlamentaria de Inglaterra aproximadamente. La política se va a basar en una división de poderes. El legislativo va a ser el rey con las cortes. Las cortes es una cámara, ¿vale? Entonces, el rey y una especie de parlamento deciden las leyes. Se va a votar a esta gente del parlamento por sufragio masculino y en función de las rentas, con renta alta. De tal forma que ellos le van a llamar a este sufragio universal. Pero sabemos que el sufragio universal viene con la mujer, aunque ellos lo van a llamar universal, ¿eh? Luego está el poder ejecutivo. El rey va a nombrar a los ministros, va a llevar las relaciones internacionales, va a proponer guerras, va a firmar la paz. El rey va a hacer todo eso. Y luego el judicial, que va a haber tribunales de justicia. Por esta razón se le llama que es una constitución que pone las primeras medidas liberales, pero de forma un poco moderada, ¿no? Pero esa primera es la importante, ¿no? Va a decir que la religión católica es la que domina España y lo que hemos dicho antes, ¿no? Libertad de imprenta, libertad de expresión, de imprimir. ¿Por qué viene esta libertad de imprenta? Viene por el tema de, ¿os acordáis del cordón sanitario que hacen? Carlos IV, que con Florida Blanca, que se prohibían panfletillos y cosas y revistas de Francia para no contagiar la revolución. Aquí se admite, se dice que sí, que tiene que haber libertad de imprenta. Y demás, ¿no? Lo importante es la igualdad de ciudadanos entre la ley, que es la primera constitución que lo dice. Entonces, ya con igualdad de ciudadanos entre la ley, fuera señoríos y fuera gremios, con esto ya sabemos que el antiguo régimen en España está fuera de juego. Entonces, es la primera constitución que instaura el antiguo régimen. Bueno, pues esto es el último punto, o sea, esto es la última parte y el siguiente día vamos a ver a Fernando VII y vamos a ver cómo vuelve con Fernando VII todo el tema del antiguo régimen. Ya veremos de qué forma y también veremos cómo se independizan las colonias de América, de España. ¿Vale? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado la clase, ha sido cortita y nada, ahora os la mandaré dentro de un ratito para que lo podáis ver. Así que nada, nos vemos en clase. Cualquier duda que tengáis me decís. Muchas gracias.